Hola, buenas noches ya. Ahora sí que feliz Pesaj. Ya comenzamos desde este momento y ahorita voy a explicar acerca de esto precisamente porque puede pasar como algo pues diferente, ¿verdad? Y cuando vamos viendo la escritura nos damos cuenta que pues sí, efectivamente Pesaj empieza en cuanto es 14 de Aviv, el primer mes según la Biblia. Entonces hoy ahorita en el ocaso empezamos el 14 de Aviv y vamos a hablar un poquito acerca de la cena, la que hemos conocido como la Santa Cena, porque precisamente en este momento, el 14 de Aviv, en su inicio, es que el Señor se congrega con sus discípulos, les manda que vayan antes les había mandado que fueran a un lugar que ya tenían destinado para que estuvieran ahí juntos y poder hacer la cena esta de Pesaj. Ahorita lo que quisiera comentar es precisamente con lo que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que la cena del Señor con sus discípulos fue más que la copa de vino y el matzá. Espero que a estas alturas todos tengamos bien claro que imposible, ¿verdad?, que fuera un pan que fuera leudado. Y aquí algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer. Cuando nosotros vemos todo lo que significa el matzá, el pan sin levadura, aquí tengo uno, fue los que mi esposa estuvo haciendo en la mañana, ¿verdad?, que le salieron muy buenos, por cierto, ¿sí? Cuando parte el matzá y lo reparte, hay un orden para poder hacer eso. Pero aquí lo que importa, más que el orden, que lo vamos a ver mañana también en la cena de Pesaj, el significado de lo que es el matzá. Cuando estamos hablando que es sin levadura, la escritura nos enseña que el pan sin levadura era un símbolo de estar sin pecado, sin añadidura doctrinal, es decir, fundándose en lo que la palabra del Señor nos enseña, que a la palabra no le debes ni añadir ni quitar. El matzá habla precisamente de esto. Entonces, cuando hablamos ahora sí que del matzá por excelencia, así como es en todo excelente nuestro Mesías, él no podría haber tomado un pan leudado, porque el mismo significado desde siempre, ¿verdad?, en lo que significa el pan sin levadura, va en contra de la naturaleza de nuestro Mesías. Él era sin pecado y él no era tan celoso de la palabra del Padre que no iba a jamás añadir ni quitar a lo que el Padre estaba diciendo. Era sin pecado, pues, porque el pecado es la transgresión de la ley. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 3:4. Muy bien, pues vamos viendo aquí algo. Hay una cosa que me interesa mucho que todos comprendamos. Cuando nosotros estamos hablando de Pesaj, es decir, de Pascua, que en hebreo es Pesaj, porque la palabra Pesaj se traduce más correctamente en el inglés porque es Passover, pasar por alto. Entonces Pascua como que desvirtúa un poquito lo que debe de ser el significado. Pero lo importante aquí es de que el tiempo de Pesaj, a través de la historia, ha tenido ahora sí que en la naturaleza del mismo festejo ha habido diferentes cambios. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender según la escritura. Vamos a ver, cuando nosotros vemos... Ah, caray, no quiere cambiar esto, permítanme. Ahí está. Dice, diferentes Pascuas o Pesaj en la Biblia. Vemos la primera Pascua, el primer Pesaj que hubo en la salida de Egipto. Esta Pascua fue única. Nunca se repitió en las características de la Pascua de la salida de Egipto. Y claro que hay algo muy, pero muy importante en esto, porque todo eso iba a ser una sombra de lo que ahora sí se iba a ser sustancia en nuestro Mesías.
La Pascua en Egipto tiene un significado central. Tenía que ver con la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Liberar a Israel de toda esa opresión y esclavitud de Egipto. ¿Ok? Creo que hasta ahí estamos muy claros. Aquí la cosa es de que vemos cómo es que el Señor manda, ahorita vamos a leer los versículos, cómo es que manda que se degolle a un cordero y que esa sangre se use de una forma específica sobre el dintel de cada una de las casas de los israelitas. Vemos que esto no se vuelve a pedir en ninguna parte. Era específico, era para sacarlos de esclavitud. Y en ahora sí que en este fundamento es que se celebran todas las demás Pascuas, todos los demás Pesaj. Vemos también en las segundas Pascuas en la tienda de reunión o tabernáculo en el desierto. Y se festejaban de una forma específica. Aquí hay algo muy importante. También, no la tengo aquí en esta lista, la Pascua, el Pesaj, se podía festejar para personas que estuvieran ceremonialmente impuras. Entonces, porque se habían contaminado con un muerto, habían tenido un velorio o algo, entonces no festejaban la fiesta y se les permitía, según la Escritura, que las pudieran festejar un tiempo después, un mes después, en las mismas fechas, pero un mes después. Es decir, en el día 14 del segundo mes y así 15 y sucesivamente. Muy bien, en las terceras Pascuas fue en el templo de Salomón, ya estando dentro de la tierra prometida. También se festejaron Pascuas en la diáspora y en el exilio. Cuando el pueblo de Israel, que era representado principalmente por la casa de Judá, porque Israel del norte ya había sido esparcido entre las naciones, ¿verdad? Entonces ellos también celebraban ahora sí que un Pesaj, y tenían un orden para poderlo celebrar, igual que el orden que hay en el primero, en el segundo y en la tercera Pascua, según los ejemplos que les estoy poniendo. El Pesaj o Pascua celebrada por Yeshua y sus discípulos también fue única. Y aquí algo muy especial. Cuando nosotros vemos que el Señor está festejando ese Pesaj con sus discípulos, lo hace al principio del 14 de Abib. Nosotros sabemos, según la Escritura, que el cordero tenía que ser muerto a las 3 de la tarde, es decir, más o menos 3 o 4 horas antes de que se acabara el 14 de Abib. Se mataba el cordero, ¿verdad? Oficialmente en el templo, ¿verdad? En el templo, ahora sí que en Jerusalén, ¿verdad? Y se festejaba el Pesaj. Pero el Mesías, nuestro Señor, hace una celebración de Pesaj, de la cena de Pesaj, antes de las 3 de la tarde, antes de que el cordero en el templo fuera degollado, ¿verdad? Para derramar su sangre y ofrecerla, etcétera, hacer todo ese ritual. Entonces aquí algo muy especial, ¿verdad? Que se hace y era pues por razones obvias. Ahorita que vamos a los versículos, pues nos vamos a dar cuenta que era necesario que fuera así. Y podríamos decir, no, pero es que no puede ser, que porque tiene que ser al final y que antes de que sea el 15 y todo esto. Cuando el Señor está tomando esa decisión, lo hace en completa, ahora sí que obediencia, porque fue guiado por el Padre, pero en completa autoridad. Y esto lo tenemos que entender muy bien. Vamos a ir a los pasajes para que se pueda entender correctamente, ¿sí? Entonces, ahorita en este momento, que creo que van como unos menos de media hora de que fue el ocaso de este día, empieza el 14 de Abib, y en este tiempo es cuando el Señor hace esa referencia al fruto de la vid y también al pan sin levadura. En un orden, en hebreo le dicen seder, ¿verdad? En un orden que estaba establecido ya por muchos años. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros cuando hemos tomado el vino, ¿verdad? O el jugo de uva y el pan, y puede ser cualquier pan con levadura, ¿verdad? Pues que es claro que bíblicamente pues no es correcto, porque la levadura representa pecado. La levadura representa añadidura, ¿verdad?
y podíamos hacer ahora sí que esa ceremonia, pues una vez al mes, hay quien lo hace una vez a la semana, otros solamente que cuando va a ser diciembre, el 25, etcétera. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Entonces vamos viéndolo en la Biblia. Aquí es donde nosotros venimos a un entendimiento de que si estamos siguiendo lo que la Biblia dice o estamos siguiendo tradiciones de hombres, ¿sí? Entonces esto es muy importante. No es mi intención ofender a nadie. Simplemente nuestra motivación como congregación, como ahora sí que como Quejilá, como iglesia, es apegarnos a la verdad de la palabra del Eterno. Eso es todo. Creo que desde el principio, hace muchos años, nosotros habíamos tenido una motivación siempre de ser bíblicos. Bueno, si la palabra del Señor lo dice, así tiene que ser y se acabó el asunto. Entonces, en ese sentido es que estamos. Pero vamos a continuar. Ahora, esta es la Pascua celebrada por Yeshua y sus discípulos, ¿verdad? Que Él la hace, y ahorita vamos a tocarlo más a fondo con la escritura, y luego también nuestro Pesaj ahora, en este tiempo. ¿Cómo es que lo celebramos ahora? Por desgracia, sabemos de personas que empiezan a matar corderitos y aún untan la sangre en sus casas. Entonces, no son la mayoría, ¿verdad? Pero se ha sabido de quién hay quien lo hace. Y pues siempre con todo respeto, pero pues sabemos que eso no hay una justificación bíblica. Aquí es donde nosotros entramos, que vemos cosas extrañas según nuestras tradiciones y decimos, no, eso está mal. Sin embargo, cuando nosotros veamos cosas extrañas en nuestras tradiciones, extrañas a la verdad bíblica, también deberíamos decir, no, eso está mal. Muy bien, vamos a continuar. Y voy a estar dando el mensaje también de cómo es el calendario. Este calendario creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Estamos en días para preparar matzah, ya los preparamos. Espero que todos estén listos. Si no lo has hecho, todavía hay oportunidad, ¿verdad? Sin embargo, desde el día 14 al principio ya se le conoce también como día de matzah, como día de Hat HaMatzah, de panes sin levadura. Muy bien, pero oficialmente el primer día de panes sin levadura va a ser el día miércoles. Ay, híjole, esto está mal. Muy bien, se corrió un poquito porque hice unos movimientos, pero eso no importa. Nos vamos a enfocar en martes y miércoles principalmente. En la siguiente sí va a estar correcto, ¿sí? Vamos a verlo. Ahí está. Y vamos siguiendo las flechitas. Muy bien. Entonces, aquí está el corte del matzah, que lo hizo el Señor en memoria de mí, dice. Y aquí algo muy importante porque dice, cuando vuelvan a comer matzah, cuando vuelvan a comer el pan sin levadura, este pan, dice, muy claramente lo dice, cuando vuelvan a comer este pan, lo harán en memoria de mí. Y aquí es algo muy, muy importante porque revela, según lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Este pacto que es en el Mesías, en Yeshua. Muy bien, veamos. Este pan era cuando fue el atardecer, ya de noche, después de las 7 de la tarde, ¿verdad? Del día ya 13, o sea, entrando el 14, aquí estamos. ¿Sí se alcanza a ver el puntito, verdad? ¿Sí? Entonces, en esto, aquí donde estoy marcando, en este tiempecito donde está dando vueltas el láser aquí, en este tiempo fue la cena del Señor con sus discípulos. Y sí fue una cena de Pesaj. Ahorita lo vamos a comprobar, ¿eh? No se me asusten, ¿ok? Después de eso vemos todo lo que tiene que ver con el Getsemaní. Entonces, que fue el tiempo donde el Señor estuvo intercediendo. Después viene la crucifixión a las 3 de la tarde de ese mismo día 14, ahí a las 3 de la tarde, ¿sí? Ahí está. Después vemos que está la cena de Pesaj, ¿verdad? Donde se empieza el primer día de los panes sin levadura, ya entrando lo que es el 15 de Aviv, ¿verdad? Que es a las 7 de la tarde de este miércoles, del día de mañana. En esta semana
La semana del año que viene tal vez no caiga así como ahora, pero en esta semana cae exactamente como cayó en el tiempo que el Señor fue clavado en ese madero donde murió y resucitó. Entonces, gracias al Eterno, ¿verdad?, nos está tocando esta bendición para que pueda ser más claro. Ya después, en otro año, se va a desfasar. Puede ser que el 14 de Aviv caiga el lunes, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 15 de Aviv, que es el primer Shabbat, el primer reposo, esto es muy importante y más para los que todavía no tienen esta información, que se entienda. Los 15 de Aviv, todos los 15 de Aviv, caiga en cualquier día de la semana, son días de reposo. Son grandes días de reposo o reposos altos. Se les llama aún como Shabbatot, ¿verdad? Shabbat, Shabbatot, ¿verdad? Como reposo grande. Muy bien, entonces vamos aquí. Aquí hay algo muy especial que lo vamos a ver en los siguientes días. Aquí vemos que en este tiempo de cuando fue crucificado, en este tiempecito entre la flecha roja y la flecha azul, es decir, de las 3 de la tarde hasta antes del ocaso, el Señor fue puesto, ya muerto, fue puesto en la sepultura, inicio de la sepultura del Mesías. ¿Por qué puse yo pues una ballenita con un hombre adentro? Porque esto es algo que se tiene que ser revelado a nosotros y entenderlo, que no hay nada en la palabra de Dios que nosotros podamos quitar, ¿verdad? Y la palabra del Eterno dice que el mismo Yeshua dijo, así les voy a dar una señal, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así él estuvo también 3 días en la sepultura. Y 3 días dice, en realidad, de hecho lo estoy diciendo mal, porque no dice 3 días, dice 3 días y 3 noches. Entonces es completa, ¿verdad? Los días completos en la sepultura. Entonces, cuando nosotros vemos el análisis de los evangelios, nos damos cuenta que para que pueda verdaderamente armonizar toda la información que se nos da, tiene que haber 2 reposos. El reposo del 15 de Aviv, que empezó el miércoles al atardecer hasta el jueves al atardecer, y el reposo ahora sí que el reposo semanal, lo que se conoce como Shabbat o día de reposo, el 7º día, que empieza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer, en esos 2 ocasos. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí vemos que en este espacio, aquí donde está esta flechita, en todo este espacio fue el tiempo de descolgar al Mesías, al cuerpo del Mesías, de nuestro Salvador. Y antes de que fuera el primer día de los panes sin levadura, que era un día muy pero muy solemne, muy santo, tuvieron que haber puesto su cadáver en la sepultura, aquí en este espacio. Es decir, dentro, ¿verdad? Proféticamente era dentro del vientre del pez, porque así lo dijo él, la señal de Jonás. Espero que se esté comprendiendo, pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Para poderlo ver en los días siguientes, ahora sí que a detalle, a más detalle. Muy bien, entonces en este momento es que nosotros estamos festejando ese tiempo donde el Señor estuvo con sus discípulos. Es muy larga la enseñanza, porque ahí aún podemos unir toda esta enseñanza de festejar el Pesaj, ¿verdad? La Pascua con sus discípulos, también con el lavado de los pies que dice Juan capítulo 13, y todo ahí hay muchísima enseñanza, hay un discurso muy largo de parte del Señor. Entonces pasan muchos eventos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver después de la cena, que es el tiempo donde está ahora sí que clamando al Padre y ser fortalecido en el monte de los olivos, donde está Getsemaní y todo esto, ¿verdad? Entonces son muchas enseñanzas, pero ahorita vamos a enfocarnos en la cena y vamos a ver qué información nos da la palabra del Eterno. Vamos a Lucas 22 y veamos. Me llama mucho la atención que estos pasajes tienen mucha concordancia. Son muchos versículos que hablan acerca de estos temas. Y dice así, vamos a leer.
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. En el contexto vamos a ver, porque el primer día de los panes sin levadura es 15 de Abib. 15 de Abib. El primer día de los panes, del festejo. Pero también la Escritura nos dice, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a leer, que ya desde el 14 de Abib ya no se debe de comer levadura, aunque no sea el día. Y esto tiene que ver con la cultura israelita, es decir, bíblica, y era muy fácil de comprenderlo. Nosotros, ¿verdad? Como estamos ahora sí que en otra cultura y no crecimos en este entendimiento, pueden ser cosas pues nuevas. Y por eso, ¿verdad? Tal vez no lo hemos hecho tan correctamente o de la manera como la Biblia lo dice, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Dice, sacrificó, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. 8. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí, aunque pudiera haber algunas diferencias de traducción, etcétera, es bien claro que se está hablando de comer la Pascua con los discípulos, aunque fuera el principio del 14 de Abib. Pero recuerden, esa Pascua fue única por razones obvias, o sea, porque es muy fácil entenderlo. Bueno, pues para mí lo es fácil, honestamente. La palabra del Señor nos enseña que Él en esa Pesaj, en ese Pascua en particular, Él iba a ser delante del Padre el Cordero Pascual. Si Él quería comer la Pascua con sus discípulos, no podía ser después de las 3 de la tarde del 14 de Abib que se sacrificaban los corderos, porque Él proféticamente tenía que tomar el lugar del Cordero Pascual, del Cordero de Pesaj. Entonces hace esta ceremonia con sus discípulos y come la Pascua. Sigamos. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, ¿y qué dice? Prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua. ¿Ok? Entonces vemos por lo menos por Lucas que así es, así fue como se hizo. Muy bien, vamos a 1 Corintios. Dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto que en memoria de mí. Todo en conmemoración de nuestro Mesías. Asimismo tomó también la copa. ¿Y qué dice? Después de haber cenado, quiere decir que hubo una cena de Pascua. No solamente fue el vino y el pan. Hubo una cena de Pascua ahí. ¿Sí? Así lo dice 1 Corintios 11 también, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, aquí cuando estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo es que se expresa la palabra de Dios? Habla de una copa específica. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando nosotros entendemos cómo era el orden de comer el Pesaj por muchos años, cientos de años, aún antes de Cristo, antes del Mesías, sabemos que había diferentes copas que se tomaban. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Dice, no, nada más es una y se acabó y hay que hacerla chiquita así, con un pedacito de panecito, no importa de cuál. Eso no es cultura bíblica.
no es cultura bíblica, es otra cultura, es tradición de hombres, es tradición de instituciones, iglesias, usted póngale el nombre que quiera, pero no es una tradición bíblica de acuerdo al contexto cultural bíblico, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos la enseñanza ahí de sendas antiguas, cuando nosotros estamos hablando de volver a las sendas antiguas, que es ahora sí que la palabra que se nos está dando en estos tiempos, vuelve a las sendas antiguas, tenemos que ser muy claros en entender qué son las sendas antiguas para nosotros. Y las sendas antiguas no es volver a las doctrinas de 1800, ni siquiera de 1950. No es volver a las doctrinas de 1700. No es volver a las doctrinas del año 300. Ni tampoco del año 1500. No es volver a esas doctrinas. Nosotros tenemos que volver a nuestras sendas antiguas, y las sendas antiguas nuestras tienen que ver con el tiempo de nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo, Yeshua el Mesías, y el tiempo de los apóstoles. Para que a través de la doctrina de ellos, la enseñanza de ellos, sus prácticas rituales, que hay rituales, porque hay gente que tiene miedo de hablar de ritual. No, eso está mal. No, hay rituales establecidos aún para nosotros, y son buenos, correctos y agradables delante del Eterno. Tenemos que volver a esos rituales que el Señor nos ha dejado. Por ejemplo, el que nosotros seamos bautizados, y es tan importante, es un ritual. El partir el pan y todo eso, pues es un ritual. Son formas de, ahora sí que expresar la fe que la palabra del Señor nos habla. Muy bien, entonces aquí vimos, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces hay una palabra aquí específica, es esta copa y este pan. El nombre de esa copa, ¿verdad?, es específico para el tiempo de Pascua, de Pesaj. El pan de ahora sí que este pan es específico para el tiempo de Pesaj, de Hat Hamatza, panes sin levadura. Se come solamente en este tiempo, ¿sí? Por eso es este pan y esta copa, ¿verdad? Y lo vamos a ir aprendiendo. No es cuando nosotros queramos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir. Cuando nosotros leemos en Marcos 14:12, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, y fíjense qué curioso, porque el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, ¿sí?, sería el 15 de Abib, pero todos sabemos que el sacrificio del cordero es la Pascua. Pero si nosotros entendemos, ahorita vamos a ir a Éxodo y vamos a ir a Levítico, que nos dice que el 14 de Abib ya era día de pan sin levaduras, pero no era el tiempo de la semana de los panes sin levadura. Ya era un tiempo donde ya no se comía más levadura. ¿Ok? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, y vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y claro que una enseñanza bien profunda aquí. Ya estaban comiendo la cena de Pascua, de Pesaj, pero después salió Judas. Judas no iba a participar
de una porción de el pan sin levadura. Sin embargo, Judas ya había comido pan sin levadura. ¿Por qué? Porque dentro del orden de comer el pan sin levadura en la tradición bíblica, pues nosotros no crecimos en esa tradición, ¿verdad? ¿Sí? Había varios panes que se tenían que comer, ¿sí? Vamos a hablar más de eso después. Entonces, había un pan que aún se ocultaba, y era la mitad de un pan, se ocultaba, ¿verdad? En otra, ahora sí que en otra mantita, ¿verdad? Y se comía hasta el final. Y tiene un significado muy especial, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos nuestro propio orden de Pesaj, de Pascua, el día de mañana. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que ahí Judas todavía estaba, pero no participó cuando el Señor toma ese pan y lo comparte con sus discípulos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Pues qué bendición. Muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo, vamos a ir poco a poco viendo cómo es que sí se hacía. ¿Ok? Entonces, sigamos. En Lucas 22, ¿verdad? Habíamos leído los primeros versículos de Lucas 22, dice así: cuando era la hora, ahora es el 14, 22, 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, este Pesaj, antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sí, hasta el reino de Dios. Y luego se me pasó aquí el título de lo que sigue, ¿no? Y se hace la institución de la cena del Señor. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor nos habla en diferentes ocasiones cómo es que sí se comió la Pascua en este tiempo. Pero no quiere decir que nosotros siempre la vamos a tener que hacer así. Cuando el Señor dijo, cuando coman este pan, se refería al pan sin levadura. Y en el orden de comer los panes sin levadura durante la cena de Pesaj, hay un pan que tiene un propósito especial. Y eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Y lo vamos a comer juntamente, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Nos vamos a poner en línea, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora sí que esta cena de Pesaj de una manera muy especial y con mucho respeto y en santidad. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos que dice el Pesaj, Pascua celebrada por Yeshua y sus discípulos, fue única. No vino a poner ese Pesaj al principio del 14 para anular el que es en el 15. Jamás, no tiene nada que ver. Ahorita tenemos que ver que específicamente Pesaj, las fiestas de Pascua, a través de la historia tienen un significado y se han ido ahora sí que acomodando dependiendo en dónde eran y cuándo eran. Aquí es algo muy especial porque la Pascua al salir de Egipto, que es la primera, fue única y fue para sacar de esclavitud, para darnos libertad. Cuando nosotros proféticamente comemos el Cordero Pascual, porque nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Yeshua, nosotros somos en ese momento liberados de la esclavitud del pecado. Por eso es que la Pascua ahora sí que se celebró con los discípulos, es el inicio de esa Pascua para nosotros que estamos en la dispersión entre todas las naciones, para que nosotros seamos liberados del pecado y que no tengamos la paga que es la muerte, porque Él es nuestro Cordero Pascual. Yeshua, nuestro Mesías, es el Cordero Pascual. Entonces es bien importante que nosotros veamos que esta Pascua fue única. Después de que el Señor murió, ¿verdad?, resucitó y fue levantado, sus discípulos siguieron ahora sí que celebrando el orden de la Pascua igual en el 14 de Aviv, entrando el 15, así como lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Pero se hacía ya porque era comer el pan y partirlo en memoria de Yeshua, su Mesías y nuestro Mesías. ¿Ok? Entonces no hay ninguna contradicción, no hay ninguna cosa que no sea entendible y podemos darnos cuenta cómo es que el Señor tiene armonía en su palabra.
y que él, ¿verdad?, en obediencia y en completo cumplimiento de lo que tenía que hacer, celebró esa Pascua con sus discípulos para que después él pudiera ser el Cordero Pascual, el Cordero de Pesaj, que quita el pecado del mundo, de todas las, ahora sí que de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel que están esparcidas entre todo el mundo. Entonces esto es muy muy importante. Vamos a leer, se lo voy a poner aquí en la pantalla, en la Biblia de aquí de la computadora. Vamos a leer Éxodo, que es Shemot, capítulo 12. Vamos a leerlo pues desde el 1 y vamos a poner atención. Voy a ponerlo grandote. Ahí está. Yo tengo la Biblia textual. Va a ser, creo que es del 1 al 28. ¿Sí? Y dice así: habló Yahweh, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Y ahí es por eso es que nosotros empezamos, ¿verdad?, con nuestro festejo del primer mes, como si fuera año nuevo. Ay, que están locos, que porque el año nuevo es el 31 de diciembre. Sí, pero no es el año nuevo bíblico. Y el año nuevo bíblico es tan importante para el pueblo del Señor porque es el calendario profético de Dios. Si nosotros queremos entender la profecía bíblica y queremos aplicar el calendario grecorromano, estoy seguro que vamos a errar. Porque el eterno Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene su propio calendario. No necesita de los calendarios humanos. Él tiene su propio calendario y es evidente, y en esta semana lo vamos a comprobar, y es bien evidente y bien claro que nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, Jesucristo, cumplió proféticamente al pie de la letra, al pie de minutos, yo creo aún, ¿sí?, cada una de las citas que se tenían en el calendario bíblico. En el calendario bíblico. Entonces, cuando él tiene esa cena con sus discípulos, él ya sabía que él iba a ser el Cordero de Pesaj, Pascual, y que él tenía que decir: consumado es, entre las dos tardes, así como la palabra del Padre decía en Éxodo. Así como se decía también en Levítico, que el cordero se tenía que matar entre las dos tardes, puntualmente. Jamás iba a llegar tarde a su cita. Ahí en ese momento, él, en su completo conocimiento de la verdad, dijo: consumado es, y expiró, entregó su vida. Y de la misma manera, así como era necesario que fueran las primicias de la resurrección, así es como fue levantado de entre los muertos con el poder del Padre. Bendito sea el Eterno. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo es que se cumple todo al pie de la letra, completamente, llegando puntual en el calendario bíblico, no en el calendario grecorromano, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entregando su vida no en un viernes, sino en un miércoles, y que en ese tiempo ni siquiera se llamaban así los días para empezar. Era el cuarto día de la semana y luego el sábado era el séptimo día de la semana. Entonces, en el tiempo señalado, que era 15 de Abib, ¿sí?, se celebraba el pan sin levadura. El 14, un día antes, se tenía que sacrificar el cordero. Era exactamente en el calendario bíblico. Nos jactamos a veces de ser muy bíblicos, pero a veces no comprendemos estas cosas que ya deberían de ser pues sencillas para nosotros. Pero yo sé que nuestro Señor es un Dios de paciencia y ahí vamos poco a poco aprendiendo las cosas. Entonces vamos adaptándonos a la agenda de Dios, no a la agenda del mundo, no a la agenda de las instituciones. Si somos el pueblo de Israel que fue comprado con la sangre del Mesías, tenemos que adaptarnos a la agenda de Dios, de Elohim. Amén. Amén. Aleluya. Ok, este mes es para vosotros, principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año.
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus casas paternas, un cordero por familia, ¿sí? Que eso lo hicimos el día de reposo pasado, ¿verdad? Porque es el tiempo en el que se reconoce como la entrada triunfal a Jerusalén o la entrada a Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser, ahora sí que, inspeccionado por las autoridades en Jerusalén. Y así fue, y no encontraron pecado. No encontraron mancha, así como tenía que ser el cordero. Y esto es una enseñanza bien bonita, porque decimos, ¿cómo que no encontraron pecado? No encontraron de qué acusarle. Tuvieron que contratar falsos testigos para que lo acusaran. Porque el Mesías iba en perfección, en completa santidad, así como tenía que ser el cordero de Pesaj. Aleluya, bendito sea nuestro Salvador. Ok, dice en el 4, así la familia... Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Nadie se iba a quedar con hambre. Si comías mucho, adelante, y poco, pues también. Vuestro cordero será sin defecto macho de 1 año, así como Yeshua nuestro Mesías. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjense qué curioso. Porque nuestras celebraciones debemos ir perfilados a hacerlas también así, sin defecto, sin mancha, ir perfeccionándolas porque son para su agrado y son diseñadas por Él. Aleluya. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Se cumplió proféticamente en Yeshua también. ¿Por qué? Porque él, toda la asamblea de la congregación de Israel, ¿sí? Dijeron, ¿verdad? Juntos ahí entre las autoridades que tenían, crucifíquenlo, llévenlo al matadero, ¿verdad? Mátenlo. 7. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre los dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Eso es exclusivo para la salida de Egipto. Pero curiosamente, en esa simbología, en ese tipo de lo que iba a suceder con el Mesías, también sucede con el Mesías. Derramamiento de su sangre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Él con su sangre, ahora sí que su sangre es puesta sobre el madero, sobre el dintel. Igual nosotros, ¿verdad? Que somos la casa donde habita el Señor, porque así nos lo enseña la palabra. La sangre del Mesías es sobre nosotros. Es sobre nosotros. Fuimos comprados con su sangre. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Sigamos. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Y eso es lo que vamos a hacer mañana precisamente. Y la carne asada. Nosotros ya compramos unos pedacitos ahí de carnita de res, ¿verdad? Y la vamos a asar. Ya tenemos nuestros panes sin levadura, ¿sí? Y vamos a poner hierbitas amargas también, que ya las tenemos ahí también. Y vamos a poner nuestra mesa bien bonita. Ahora vamos a ver por qué. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua. Esto es un mandamiento. No comerás sangre, sino asada al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y así lo vamos a hacer. Vamos a asarla al fuego. Ya tenemos preparado hasta el asador. Ahora mi hijo Isaac ya lo empezó a limpiar y ya lo dejó listo para mañana. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego, si es que sobra. Pero creo que en nuestro caso no va a sobrar. Vamos a hacer exactamente lo que requerimos, ¿verdad? Porque así dice la palabra. ¿Para qué? Cada quien tenga lo que se vaya a comer, sea poco o sea mucho. Sigamos. Y lo que sobre en la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y así habréis de comerlo, ceñido vuestro lomo, vuestras sandalias y en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Fíjense qué bonito es esto, porque el festejo es de Él. Ahorita lo vamos a ver en Levítico, y con eso vamos a terminar. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, yo Yahweh. La sangre os será por señal en la casa donde estéis, pues verá la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Hermanos, nosotros en este tiempo estamos viviendo el segundo Egipto.
El pueblo está disperso entre las naciones. Egipto es un símbolo, ahora sí que significa el mundo. El mundo va a ser azotado. Si esta plaga que traemos ahorita, que nos está manteniendo en casa, es un principio, la pregunta es, ¿estamos preparados para que ya se esté cumpliendo lo que dice la palabra? Esto es muy serio. A nosotros en particular, ya así directamente, sin chismes, sin periódicos, sin política ni nada, conocemos de primera mano a 13 personas aquí en esta ciudad que están infectadas con el virus y 2 están graves. Y una de gravedad, bendito sea el Eterno, ya salió. Ya salió de la gravedad, pero sigue bastante enferma. De hecho, 2 que se pusieron muy malos. Entonces, esto es serio. Pero aquí la pregunta es, si esto es un principio, es el principio de los dolores, ¿ya estamos preparados? ¿Todavía creemos que somos la novia sin mancha y sin arruga y sin inmácula, que el Señor viene por ella en dignidad de Él? ¿Todavía creemos que así nada más? Tenemos que reflexionar en esto. Porque así lo dice la palabra. Él viene por un pueblo que es sin mancha, sin arruga, inmácula, sin defecto. Porque viene ahora sí que a tener esas nupcias con su novia. Para consumar lo que está profetizado. Pero vamos a seguir. Muy bien, 14. Eso será día memorable. Y lo celebraréis como una solemnidad a Yahweh por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. Yeshua, nuestro Mesías, dice, ahora vas a comer este pan en memoria de mí, celebrando lo que está establecido por el Padre. Hay armonía perfecta. No hay división. Tal vez como estamos tan acostumbrados a las divisiones, se nos ha hecho fácil. No, eso es para Israel o los judíos y esto es para nosotros los cristianos. No es así, hermanos. La palabra del Eterno es armonía. Y el Padre y el Hijo, ¿sí?, están en una misma fe, en un mismo sentir. No hay división. Hay que poner mucha atención a esto. Muy bien. 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Mañana a la tercera empieza el primero. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y hay que entender que, según Efesios 2, es decir, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, para estar, ¿verdad?, para ser parte de Israel. Y léanlo, Efesios capítulo 2, creo que es el versículo 12, dice, ustedes estaban sin ciudadanía de Israel, pero ahora que fue quitado ese muro que los dividía, ustedes ya son conciudadanos de los santos, ya son ciudadanos de Israel. Y Romanos 11 dice que somos injertados, ¿verdad?, para ser parte del pueblo de Israel. El olivo en donde somos injertados es Israel, ¿ok? Ese es el contexto bíblico. Muy bien, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación, también el séptimo día tendráis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Pues claro, porque es día de fiesta y el Señor dice, para que coman y estén contentos y con gozo. No es tiempo de afligirnos. Esto es muy importante. No es tiempo de afligirnos, es tiempo de celebrar. La aflicción va a venir después. La aflicción viene después. Y ahorita en este tiempo, literalmente, como estamos viviendo las cosas, después de pasar Pesaj, los 7 días de los panes sin levadura, vamos a afligir nuestra alma. Pero vamos a respetar este tiempo que es tiempo de gozo, porque Él murió por nosotros. Yeshua nos dio vida eterna por medio de sus méritos. Aleluya, bendito sea su nombre. ¿Ok? Muy bien. Ninguna obra se hará en ellos excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues las fiestas de los acimos, es decir, los panes sin levadura, porque en ese mismo día habrá sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas.
Yo no vine a abolir la ley y los profetas. Mateo 5:17. Es que ya dijo que ahora va a ser en conmemoración de mí y eso ya no. Y ahora nada más vinito y el pan con virote, baguette o bimbo o el que sea. No es así, hermanos. La palabra dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Estatuto perpetuo. ¿Sí? Y aquí dice que es estatuto perpetuo por sus generaciones. Muy importante. Es que yo no soy Israel. Ay, Dios mío. Si todavía piensas así, es necesario que te eches un clavadito a la palabra de Dios, porque es necesario que entendamos que Yeshua, Jesucristo, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Hermanos, hay que meternos a la Biblia, eso es todo. Nada más la Biblia y que la Biblia misma hable. ¿Ok? Si hay preguntas o dudas, ahí escríbanme y vamos viéndola con la Biblia, ¿verdad? Y con una actitud muy buena, teniendo amor los unos por los otros y paciencia, estar ahora sí que resolviendo las dudas. Y bendito sea el Señor, si alguien me puede sacar de algo que estoy en error, pues vamos haciéndole, vamos viéndolo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. 18. En el día 14 del mes, esto es muy importante, en el día 14 del mes, o sea, en este día, por la tarde comeréis ceseñas hasta el 21 del mes por la tarde, ceseñas, pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Entonces, desde el 14 de la tarde ya es puro pan sin levadura. ¿Sí? Ya levadura no debe de haber en nuestras casas. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Yo no quiero ser cortado ahorita de la congregación, de la novia, ahora sí que de la amada, de la niña de los ojos del Señor, porque eso dice la Biblia, que la niña de los ojos es Israel. Muchas mujeres se creen la niña de los ojos de Él. Bueno, si eso es verdad, es que estás injertada en Israel, porque si no estás injertada en Israel, no eres la niña de los ojos de nuestro Señor. Pero qué bueno que lo seas. Aleluya. Tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. 20. No comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. Y en cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestras casas hasta la mañana. Y pues si nosotros nos toca, pues hasta dentro de un mes casi, ¿verdad? Bueno, pues aleluya, gózate, hermano. Así, 23, así cuando pase Yahweh para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Yahweh en aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestra casa. Bendito sea el Eterno. Si tus jambas, si tu dintel tienen la sangre del Mesías. Aleluya. ¿Sí? Pero si no es así, es muy importante que vengas a los pies del Señor y que en arrepentimiento y con humildad, ahora sí que aceptes el don que se te está poniendo enfrente y que no rechaces lo que des para vida eterna, para tu vida. Es muy importante, hermano. Yo creo que si en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde va a haber estrechez económica, donde la enfermedad te está azotando en muchos lugares, seguimos con dureza de corazón, hermano, amigo, pues ya si no eres hermano, ¿verdad? Amigo, tú que nos estás escuchando, ¿qué tiene que pasar para que tu corazón sea ablandado? Seamos verdaderamente conscientes que únicamente a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, de Jesucristo, únicamente a través de Él es que hay vida eterna. Que el Señor tenga misericordia. Sigamos. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Por siempre. ¿Sí? Y con estos pocos versículos que siguen, Levítico 23, vamos a terminar. ¿Sí? Y dice en el 2, Levítico 23, 2, lo voy a poner grande, que lo podamos leer juntos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Yahweh en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y empieza con el 7º día y nos vamos a ir al 4.
Estas son las solemnidades señaladas, Levítico 23:4, de Yahweh, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados en el primer mes, al atardecer del día 14 del mes. Pesaj, Pascua es de Yahweh. Y el día 15 de ese mes es la solemnidad de los panes sin levadura. Y fíjense aquí, en este versículo 5, dice, en el primer mes, este es el primer mes, el atardecer del día 14, vamos a entrar a él. Pascua es de Yahweh. Bendito sea el Eterno. Pues por eso la palabra del Señor dice, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera Yahweh, el Padre, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Aquí es el cumplimiento profético de Pesaj, de Pascua. Si tú no has comido Pesaj, no has comido a Yeshua el Mesías como tu cordero de Pesaj, no tienes vida eterna. Es innecesario venir a los pies de él. 23:6, y el día 15 de ese mes es la solemnidad de los panes sin levadura, entrando el ocaso, ¿verdad? Terminando el ocaso de mañana, ¿verdad? Es el ocaso y comienza el primer día como ceremonia, como fiesta de los panes sin levadura para Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. Nosotros ya tenemos listo nuestro pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Tómate ese día, hermano. Hay que venir a cumplir para gozarnos en el Señor. Esto no es una carga, es una bendición. Es una bendición del Señor que nos ponga sus citas en su calendario profético, no en el calendario de hombres. No en el calendario de instituciones, en el calendario que el Eterno estableció para su pueblo Israel, que ha sido comprado de ovejas perdidas a través de todas las naciones y que todavía falta que se haga más trabajo para que muchos vengan a su conocimiento, muchos más que no se pierdan. Y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días haréis acercar ante Yahweh ofrenda quemada. El 7º día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Y ahí termina. En este tiempo, y esto es muy importante, no podemos celebrar Pesaj como quisiéramos, pero lo tenemos que hacer porque son orden clara de la palabra del Padre y está confirmada por la palabra de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Sí? Esto es muy importante. Es muy importante. Y las dos son en conmemoración. Nosotros hemos sido sacados de Egipto, del mundo. Hemos tenido la libertad en Yeshua. ¿La libertad de qué? Esto es tan importante. Hermanos, con esto cierro y espero que pongas 100 de atención en esto. En Yeshua el Mesías hemos sido libertados del pecado y de la consecuencia de la muerte. Se va a consumar en su venida, pero esto es tan importante que lo entendamos. Yo he sido libertado del pecado para ya no pecar. Necesito entender que yo he sido comprado con la sangre del Mesías, no para que se vuelva a sacrificar 1000 veces por mí, sino que yo pueda entender que el Señor está esperando que yo venga por la grandeza de lo que he recibido a desvenir delante de Él y decir, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Pequé antes, toda mi vida fui rebelde a la palabra de Dios, a la infracción de la ley, como dice Primera de Juan 3:4, pero ya como he sido comprado con la sangre del Mesías, ya no quiero más. Ahora vengo a obediencia. Somos salvos, ¿verdad? Somos libertados para obediencia, no para rebeldía, para obediencia, para someternos a la Escritura. Amén. Vamos a reflexionar en estos días. Dice la palabra que Yeshua Él es el pan sin levadura. Pero Pablo nos enseña, y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque así como nosotros, como Él es sin levadura, nosotros también tenemos que ser pan sin levadura. Nosotros tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas. ¿Sí es un mandato sacar la levadura de la casa? Sí, sí lo es. Pero más importante es que nosotros saquemos la levadura de nuestra mente y la levadura de nuestro corazón. Que saquemos el pecado de nuestras vidas y que no haya
cosas añadidas a la escritura. Tenemos que seguir la cultura y la tradición bíblica. No podemos seguir siguiendo la cultura y la tradición del mundo, ni de instituciones, ni de personas. A la Biblia tenemos que seguir. Y según el calendario bíblico, hoy es 14 de Aviv. Amén. ¿Cómo lo podemos comprobar? Y esto es bien bonito, porque la palabra del Señor dice en Génesis 1:14, y con esto voy a terminar, ¿sí? Que Él puso la luna y el sol y las estrellas como señales para sus fiestas. Eso es lo que dice en hebreo, ¿sí? Entonces, yo ya supe cuándo fue luna nueva. Yo puedo ver que cuando no hay luna, dice, es el tiempo de la luna nueva. Y cuando esté la luna llena, cuando esté completamente llena, así como va a estar entre hoy y mañana, ¿sí? Es la mitad del mes. Ese es el calendario bíblico y eso es lo que diseñó Dios en su palabra desde el principio, Génesis 1:14. Y es lo mismo que Pablo dice, que nadie te juzgue. Y aquí el punto es, ¿verdad?, que nadie te juzgue en cómo celebras, no que no celebres. No es permiso para no celebrar y hacer lo que nos dé la gana. Está mal interpretado lo que dice Colosenses 2:16, 17. Lo correcto es, la premisa del versículo es que nadie te juzgue en cómo lo haces. Mañana probablemente vamos a tener fallas porque el pan sin levadura tardó 19 minutos en lugar de 18. Perdón, hermano, ¿sí? No pasa nada. Tal vez las hierbas deberían de ser de esa forma, pero las pusimos de esta. Tal vez las oraciones podrían haber sido más exactas, pero vamos en perfección, vamos tratando de perfeccionar. El vino, pues no conseguí y compré, pues porque no tengo recursos tal vez, un juguito de uva de esos que tienen mucho azúcar. Aleluya, qué bueno que estás haciendo el esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que podemos hacerlo mejor porque es de Yahweh, es de el Padre, y la vez siguiente lo vamos a hacer lo mejor posible. Así como nuestras vidas están siendo perfeccionadas, nuestros festejos también. Que nadie te juzgue, ni en bebida, ni en comida, ni en día de reposo, ni en luna nueva, ni en fiestas. ¿Sí? Porque la sustancia y la perfección es en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, en Jesucristo. Entonces la perfección es en Él. Él viene a perfeccionarnos. Él nos está perfeccionando. Cuando dice que seamos maduros y que seamos perfectos, tiene que ver precisamente con esto que les estoy diciendo. El Señor, en estarnos perfeccionando, nos está haciendo madurar. Y vamos a empezar a invertir en lo que Él nos está pidiendo. Ya hemos invertido cualquier cantidad en fiestas que no son, en calendarios que no tienen nada que ver con la Biblia. Vamos invirtiendo en las cosas que son verdad. Amén. Es que me van a criticar, hermano, hay que tener temor. Mi pastor me dijo en una ocasión, y le bendigo porque es un hombre de Dios, ¿sí? Me dijo, y todavía recuerdo el lugar donde me lo dijo, allá en ese Burger King, allá en el que está al lado del aeropuerto de Los Ángeles, en LAX. Marcos, es necesario que tengamos temor a Dios y no a los hombres. Y yo digo a eso, amén. Que así sea. Y vamos haciendo las cosas de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Aleluya. Que el Eterno te bendiga en Yeshua HaMashiach y disfrutemos estas fiestas juntos porque son para Él. Son tiempos ahora de festejo, de gozo. Aun cuando nos pongamos tristes por el sacrificio del Mesías, y ve las películas, reconoce si hay errores, gózate con todo eso, ¿sí? Recordemos que el sufrimiento de Él fue para la vida de nosotros. Bendito sea Él. Y que no se nos olvide que si nos vamos a llorar, así como Él le dijo a esas mujeres, ¿sí? Hey, no estén llorando por mí, lloren por ustedes. Lloren por sus hijos, ¿sí? Así es. Él nos ha salvado a través de sus méritos y su sacrificio. Y por Él es que nosotros podemos tener gozo. Aleluya, gloria al Eterno, porque sabemos que Él resucitó y venció el fruto del pecado. Venció el fruto de la transgresión de la Torá, de la ley de todos nosotros. ¿Sí? Que es pecado, eso se le llama pecado. Él triunfó sobre todo eso y sobre la muerte. Aleluya, que el Eterno te bendiga. Shalom, y comenzamos ya con todo este festejo. Ya es 14 de Aviv.
Que el Eterno te bendiga.